Cuando abrí los ojos aún no había luz, pero la figura seguía ahí, agachada, inmóvil, con la cabeza inclinada justo frente a mi cama. No sé cuánto tiempo llevaba observándome, pero algo me decía que si respiraba muy fuerte, se movería. Y si se movía, no habría vuelta atrás. Me quedé quieto como una piedra, deseando que fuera un sueño, una alucinación, un error de mi mente cansada. Pero no lo era, porque esa presencia, sea lo que sea, había aparecido otras veces. Y cada vez estaba un poco más cerca, como si supiera que el miedo me tenía atrapado y eso lo alimentaba. Todo comenzó con una historia vieja, un relato que me contaron en un pueblo perdido entre cerros y caminos de barro. Me dijeron, si alguna vez lo ves, no lo mires a los ojos. Yo me reí. Pensé que era solo una leyenda más, como tantas que se cuentan cuando el viento sopla extraño entre los árboles. Pero hay cuentos que no se inventan. Hay sombras que no necesitan nombres. Y hay noches en las que la oscuridad no se queda afuera de tu casa, se sienta al borde de tu cama y te observa, hasta que algo dentro de ti se rompe. No estoy aquí para convencerte, solo necesito contarlo, porque desde que escuché esa historia, mi vida cambió. Y esta noche, si decides quedarte, vas a entender por qué hay relatos que no deberían contarse y figuras que jamás deberían tener rostro. Esta historia no nació de una invención. Nació de un susurro que alguien compartió en voz baja, como quien teme que las palabras traigan algo más. Un testimonio escrito a mano, con temblores en la letra y frases que parecían haber sido tachadas por miedo. Lo recibimos con una advertencia. No lo lean en voz alta, y si empiezan, no lo dejen a la mitad, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia. Es un eco de cosas que ocurrieron y quizá siguen ocurriendo en caminos rurales, en casas sin electricidad, en habitaciones donde las sombras no esperan a que alguien duerma para manifestarse. Hay una delgada línea entre la realidad y lo que llamamos delirio, y a veces cruzarla es tan fácil como abrir la puerta equivocada. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. No por compromiso, sino por conexión. Déjame un comentario diciendo desde qué país y ciudad estás viendo este relato. Es nuestra forma de saber que, aunque estés solo, hay otros escuchando contigo en este instante. Otros que también sienten esa presión en el pecho cuando la noche se pone demasiado silenciosa. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí compartimos relatos únicos, intensos y reales. Reales no porque podamos probarlos, sino porque dejan marcas. Y cuando termines de escuchar, entenderás por qué hay heridas que no sangran, pero nunca cierran. Ahora sí, acércate al fuego. Lo que viene a continuación es el primer relato de esta noche. Una historia sobre lo que puede pasar cuando confías en la voz equivocada. Relato 1. La sonrisa en la colina. Cuando tenía 12 años, creía que todo lo que pasaba en el monte era culpa del viento. Los pasos que sonaban entre la hierba alta, los susurros detrás de los arbustos, los portazos en la madrugada. Todo era viento. Mi abuela decía que el viento no traía sonidos, traía mensajes. Y que si uno no sabía escucharlos, podía terminar respondiendo a algo que no hablaba nuestro idioma. Vivíamos en una casita a los pies de una colina, rodeada de árboles secos y tierra rajada. No había vecinos ni luces, solo el viento y aquella sonrisa, siempre observando desde arriba. Era una figura que aparecía al atardecer, recortada contra el cielo naranja. Desde abajo solo veíamos su silueta, delgada, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada, como quien escucha desde lejos. Mi hermano menor decía que era un espantapájaros viejo que alguien había dejado olvidado, pero yo nunca vi un espantapájaros moverse, y mucho menos sonreír.
porque esa fue la primera vez que lo noté. La silueta tenía una sonrisa, amplia, larga, como si el rostro se estirara más de lo normal. No era parte de nuestra imaginación, era real, y nos observaba desde lo alto. Una tarde me atreví a subir, llevando una linterna y la valentía infantil que a veces reemplaza la prudencia. Mi madre me había advertido que no saliera solo después de las 6, especialmente hacia la colina. Decía que esa tierra tenía dueño, pero no humano. A mí eso me parecía cuento de adulto. Subí entre piedras, raíces y ramas secas, sintiendo el crujido bajo mis zapatos. Cuando llegué a la cima, no había nadie. Ni espantapájaros, ni figura. Solo un círculo de tierra más clara, como si alguien hubiese estado de pie ahí durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Me arrodillé para tocar el suelo. Estaba caliente, demasiado para esa hora, y tenía una textura rara, como ceniza apelmazada. En el centro encontré algo que aún hoy no entiendo. Un diente, humano. Lo reconocí por la raíz. Estaba limpio, como recién arrancado. Lo metí en el bolsillo, sin saber por qué. Quizá como prueba, quizá por impulso. Y entonces escuché un silbido, agudo, roto, como si viniera de una garganta seca. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el viento, o eso quise creer. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino porque sentía algo raro en el pecho, un peso, una presión, como si algo dentro de mí supiera que había cruzado una línea. No le conté a nadie sobre el diente, lo escondí debajo de una tabla suelta del piso. Pero desde esa noche comencé a tener sueños. Siempre el mismo lugar, la colina, de noche, cubierta de neblina, y una figura que descendía lentamente, sonriente, sin ojos visibles, solo esa mueca blanca que parecía flotar en el aire, y una voz que murmuraba mi nombre, como si lo hubiera inventado. Una madrugada, mientras todos dormían, escuché pasos dentro de la casa, pasos descalzos, suaves, lentos, arrastrando los talones. Me levanté sin hacer ruido y seguí el sonido. Venía del corredor que daba al fondo, donde no había más que una puerta cerrada con clavos viejos. Esa puerta nunca se usaba. Era la entrada a un cuarto que mi abuelo había clausurado después de un accidente con mi tío. Pero esa noche, la puerta estaba entreabierta. Del otro lado no vi nada, solo oscuridad. Y una voz que me dijo, sin moverse, «Lo trajiste contigo». Corrí. Volví a mi cuarto temblando, sudando, con el corazón golpeando el pecho como un tambor. Mi madre me encontró al amanecer, envuelto en la sábana y con los ojos vidriosos. No me preguntó nada. Solo me preparó una infusión de ruda y me hizo beberla sin hablar. Después de eso, me dijo una sola frase. «Tienes que devolver lo que no es tuyo». Yo no entendía cómo lo sabía. No dije nada sobre el diente, pero ella parecía haberlo soñado o sentido, como si la colina hablara a través de otros. Esa tarde fui hasta la tabla suelta y recuperé el diente. Estaba tibio, más que la madera. Lo envolví en un paño blanco y subí otra vez la colina. El cielo estaba nublado y los pájaros no cantaban. Era como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. En el círculo donde lo había encontrado, deposité el paño con cuidado. No dije nada. Solo me arrodillé y escuché. Nada, o eso creí, porque al darme vuelta, vi la silueta. A pocos pasos, más cerca que nunca, y sonriendo como siempre, solo que esta vez tenía ojos. Corrí cuesta abajo como si algo me persiguiera, aunque no escuché pasos detrás. El miedo no siempre hace ruido. Llegué a casa sin aliento. Mi madre me esperaba en la puerta. No parecía sorprendida, solo me abrazó, fuerte. Después
Me limpió la frente con agua bendita que guardaba en un frasco viejo. No preguntó nada. Yo tampoco, pero esa noche, mientras intentaba dormir, noté algo que me heló la sangre. Mi hermano, desde su cama, murmuraba en sueños. Decía el mismo nombre que había oído en la colina. Mi nombre. Solo que no era su voz. Desde ese día empecé a notar pequeños cambios. Los relojes atrasaban, los espejos mostraban reflejos que no correspondían, y el círculo en la cima de la colina ya no estaba vacío. Cada vez que lo mirábamos desde la casa, una figura estaba de pie ahí, a veces alta, a veces encorvada, pero siempre sonriendo, como si supiera que yo lo había traído, como si esperara algo más. Este fue solo el comienzo. Lo que vino después cambió a toda mi familia, pero eso te lo contaré en la segunda parte, porque hay historias que se desenvuelven como nudos, y apenas se ha soltado. Al día siguiente, algo estaba distinto en casa. Mi madre encendió 3 velas antes del desayuno y puso ramas de romero en cada esquina. No dijo por qué. Solo nos miraba con los ojos entornados, como buscando grietas en el aire. Mi hermano se quejaba de dolor de cabeza y decía que soñó con alguien que lo miraba desde la ventana. Pero la ventana de nuestro cuarto daba al campo abierto, sin árboles, sin nada, solo pasto seco, y sin embargo, cuando bajé la mirada vi una huella marcada en el polvo, justo bajo el marco, descalza, pequeña y mojada. Esa misma noche, mi padre regresó del pueblo con una cara que no le conocíamos, seria, apagada. Le costaba hablar. Dijo que en la entrada del camino lo paró un hombre encapuchado que le preguntó si vivía cerca de la colina. Cuando respondió que sí, el hombre le hizo una señal de cruz en el aire y le dijo: «No voltees si escuchas tu nombre». Papá se rió al contárnoslo, pero nadie en la mesa respondió, hasta que mi madre se levantó bruscamente y tiró sal detrás de cada uno de nosotros. «Ese nombre no se dice en voz alta», murmuró. Durante varios días intentamos ignorar lo que pasaba, pero la casa ya no era la misma. Las puertas se cerraban solas, los perros no se acercaban más al patio trasero, y cada amanecer encontrábamos algo nuevo en el porche: una piedra envuelta en tela negra, un racimo de dientes de pájaro, una flor marchita con manchas oscuras. Mi madre los quemaba sin dudar, mientras rezaba en voz baja. Decía que eran ofrendas torcidas, regalos no pedidos de alguien que espera que abras la puerta, sin saber que del otro lado no hay nadie, solo hambre. Una madrugada desperté bañado en sudor. Había soñado que la colina ardía, el fuego no era rojo, sino blanco, y en medio de las llamas estaba la figura, sonriendo, sosteniendo algo en la mano. Al despertar, mi habitación olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Corrí a revisar debajo de la tabla del piso. El diente ya no estaba, no había ni rastro, solo un pañuelo blanco arrugado, el mismo que usé para envolverlo. Pero ahora estaba cubierto de palabras que no entendía, rojas, torcidas, escritas como si alguien hubiese usado una uña para grabarlas. Esa mañana, mientras desayunábamos, mi madre nos miró fijamente y dijo: «Alguien ha respondido». Yo no entendí, pero ella explicó que en las noches había estado dejando pequeñas marcas con agua bendita en el umbral. Y esa vez la marca había sido borrada desde adentro. Nadie preguntó más. Todos empezamos a dormir en el mismo cuarto, con lámparas encendidas y ramas secas colgadas de los marcos. El ambiente era espeso, como si el aire estuviera esperando una señal. Yo apenas podía cerrar los ojos. Sentía que si dormía, alguien ocuparía mi lugar. Pasaron 3 días sin incidentes, hasta que una tarde, al volver del pozo, escuché una melodía. Era una tonada suave como de cuna, tarareada por una voz que no reconocía. Venía desde la cima,
Subí solo hasta donde la vista alcanzaba, sin atreverme a pisar el círculo. La figura estaba ahí, sentada esta vez. Sostenía algo entre las manos. Un pañuelo blanco, el mismo. Me miró, o eso creí, y la sonrisa se ensanchó como una herida que no cierra. La tonada paró, y en su lugar escuché una frase: «Gracias por traerme de vuelta». Corrí colina abajo sin mirar atrás. Esa noche mi madre tomó una decisión. Nos reuniríamos con una curandera que vivía cruzando el arroyo. Una mujer que había ayudado a expulsar males antiguos en otras zonas del monte. Al día siguiente, mi padre y yo la fuimos a buscar. La encontramos recogiendo raíces junto a un espino seco. Tenía los ojos grises y la piel surcada de cicatrices. Cuando nos vio, no preguntó nada, solo dijo: «Alguien abrió una boca dormida y ahora esa boca tiene hambre». Nos siguió en silencio, con una bolsa llena de ramas y piedras. Esa misma noche, la curandera inspeccionó cada rincón de la casa. En el cuarto clausurado, golpeó las paredes con una vara y escuchó en silencio. Luego enterró una piedra negra en el centro y dijo: «Este suelo fue marcado, aquí se invocó sin saber». Mis padres no sabían qué hacer. La curandera sacó un cuenco de barro y empezó a quemar hojas mientras cantaba una lengua extraña. El humo era espeso, dolía en los ojos, pero algo se movía en él, una sombra, pequeña, como si algo intentara tomar forma, pero no tuviera permiso. Después del ritual, la curandera nos prohibió volver a subir la colina. Dijo que mientras ese círculo existiera, la conexión seguiría abierta. Ordenó que colocáramos cruces de sal alrededor de la casa y enterráramos 7 clavos oxidados frente a cada ventana. Mi madre obedeció sin rechistar, yo también, pero en el fondo sabía que ya era tarde. Esa noche soñé con la figura sentada a la mesa de nuestra cocina, comiendo en silencio mientras mis padres dormían. Me miraba y con la boca llena de tierra decía: «Ya no necesitas dormir, yo lo haré por ti». Desperté gritando. Mi madre me sostenía por los hombros, mi padre rezaba a los pies de la cama. La curandera se había ido al amanecer, dejando instrucciones y una advertencia. Si volvía a verlo, no debía responder, no debía seguirlo y, sobre todo, no debía pronunciar su nombre. El problema era, yo no sabía su nombre. Nunca lo escuché en voz alta, solo lo soñaba. Y cada vez que lo hacía, me levantaba con sangre en la nariz. Ese fue el punto donde entendí. La sonrisa en la colina no buscaba un cuerpo, buscaba un hogar. Pasaron semanas, la curandera no volvió. Mis padres se esforzaban por mantener la casa limpia de presencias, como si se pudiera barrer el aire y espantar lo invisible. Yo fingía normalidad, jugaba con mi hermano, ayudaba con la leña, pero por dentro algo se deshacía. No dormía más de 2 horas, y cuando lo hacía, soñaba con ojos enterrados en la tierra, esperando. Empezaron a pasar cosas pequeñas, vasos que estallaban solos, pájaros muertos en el techo y una risa leve, como si alguien se burlara de nosotros desde muy cerca, pero sin rostro. Una madrugada desperté con la boca llena de tierra. Tosí, escupí y en medio del vómito encontré algo duro. Otro diente. No era mío, ni de mi hermano. Lo supe por el color, por la forma. Era viejo, humano, y estaba tibio. Lo tiré por la ventana sin pensarlo y justo después lo escuché. Un golpe seco contra la puerta trasera. 1 vez, 2, 3, como si alguien golpeara con la frente. Alguien sin manos, alguien que solo quería entrar. Por fin. Mis padres no escucharon, o fingieron no escuchar, pero yo fui hasta la puerta. No la abrí. Solo me acerqué con los pies descalzos y las manos temblando. Del otro lado el silencio. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. Y entonces, desde adentro, como si se colara entre las tablas, una voz, agrietada, casi un murmullo.
No quiero tu cuerpo, quiero tu lugar. Me paralicé, porque esa frase no venía del exterior, venía de dentro de mí, como si una parte enterrada empezara a recordar algo que nunca viví, pero que estaba allí. Desde ese día, comencé a escuchar mi nombre en todas partes, entre el viento, en los ladridos lejanos, en el crujido del fuego. A veces mi madre me llamaba y cuando me giraba, ella no había dicho nada. Mi hermano dejó de hablar. Solo dibujaba figuras sin rostro en los márgenes de sus cuadernos. Mi padre hablaba solo en el establo, y cada vez que lo hacía, la leche de las vacas se volvía amarga. Nuestra casa ya no era un hogar, era un receptáculo, un recipiente donde algo se cocinaba lento, en silencio, esperando el hervor final. Una noche me levanté sin querer, dormido, descalzo. Fui hasta la colina sin recordar cómo. Cuando desperté, estaba en el centro del círculo, con los pies sangrando y la camisa empapada de rocío. Frente a mí, la figura, pero esta vez sin sonrisa. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera esperando algo, y entre sus dedos sostenía el diente que había tirado por la ventana. Me lo ofreció, y sin saber por qué, lo tomé. En cuanto lo hice, la figura retrocedió, desapareció, y la colina quedó en silencio otra vez, hasta que escuché una voz, mi voz, diciendo: «Ahora sí, puedes entrar». Volví a casa sin recordar el camino. Mi madre me esperaba en la entrada, con los ojos hinchados de llorar. No me preguntó nada, solo me abrazó. Esa noche quemamos todo. El pañuelo, los dientes, las velas, las cruces, los objetos que la curandera había dejado. Mi padre cavó un hoyo en el patio y arrojó sal por encima. Mi hermano, en silencio, dejó una hoja de papel dentro. Un dibujo. La figura sin sonrisa. Solo los ojos. Y debajo, una palabra escrita en letras torcidas. Yo. No lo entendí. O no quise entenderlo. Las cosas parecieron calmarse. Por fuera, comíamos juntos, dormíamos mejor, pero algo en mí había cambiado. El silencio ya no me asustaba, me atraía. Una noche, mientras todos dormían, me senté frente al espejo y me quedé ahí por horas, esperando. No sabía qué, hasta que vi el reflejo de mi sonrisa moviéndose antes que mi boca. Me levanté de golpe, aterrado, y al girarme, nadie. O eso pensé, porque en la ventana, empañada por la neblina, había una marca. Una mano, más pequeña que la mía, pero idéntica. Empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Perdía cosas, las encontraba en lugares donde no recordaba haber estado. Escuchaba mi propia voz cuando estaba solo. Y una noche, mientras soñaba, sentí que otra versión de mí mismo me empujaba desde dentro, como si algo compartiera mi cuerpo. Mi madre notó el cambio. Me llevó con una nueva curandera, más joven. Ella me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Lo que te sigue no te quiere matar, quiere ser tú. Y lo peor es que yo empezaba a querer lo mismo. No sé cuántas veces volví a la colina. Al principio era sonámbulo, después consciente. La figura ya no estaba, pero el círculo sí, y cada vez que lo pisaba sentía menos miedo y más calma. Un día llevé a mi hermano, le mostré el lugar. No dijo nada, solo me miró, confundido, como si ya no me reconociera del todo. Y en sus ojos vi mi reflejo. Pero algo estaba mal. Mi reflejo sonreía antes de mí. Esa fue la última vez que subí. Mi madre decidió que debíamos irnos. Nos mudamos al sur, lejos de todo. Y poco a poco, la normalidad volvió. Pero yo no, porque a veces, al despertar, encuentro marcas de pies descalzos bajo mi ventana. Porque a veces hablo dormido con una voz que no es mía. Y porque hay noches en que me despierto ya sonriendo, sin saber por qué. Este relato no tiene cierre. Solo advertencia, no respondas si te llaman desde la colina. Y si ves una sonrisa que no tiene dueño,
Huye antes de que tenga tu rostro. Pensaste que todo había terminado ahí, ¿verdad? Que después de esa sonrisa en la colina no quedaba más por temer. Pero así funcionan los relatos malditos. No se cierran, solo cambian de piel. Hay quienes logran escapar del lugar, pero no de la energía que despertaron. Y a veces, esa energía se sube a un auto, cruza fronteras, toma otros nombres y sigue su camino. La siguiente historia nos lleva por una carretera olvidada, donde las señales desaparecen, el reloj se detiene y el espacio se tuerce. Un testimonio que llegó a nosotros dentro de una caja metálica oxidada con una sola palabra grabada en la tapa. Nadie vuelve. Si después de lo que ya escuchaste, sigues aquí, entonces estás listo para seguir conduciendo por la Ruta 51. Pero no mires atrás, ni siquiera por el espejo retrovisor. Relato 2, donde lloran las moscas. Cuando me mudé con Mateo, pensé que estaba escapando del ruido, del bullicio, del tráfico, del insomnio provocado por vecinos escandalosos. Él decía que el campo traería paz, que el silencio era lo que necesitábamos. Así que alquilamos una casa de madera cerca de un arroyo seco, en las afueras de un pueblo sin nombre. La casa era vieja, pero firme, sin vecinos cerca, sin señal en el celular. Y al principio, sin ruidos. Hasta que empezaron las moscas. No muchas, solo una. Siempre la misma, zumbando cerca de mí, incluso cuando las ventanas estaban cerradas. No le di importancia. Pensé que era normal. Campo, naturaleza, insectos. Pero la mosca no se comportaba como las otras. Me seguía, de la cocina al baño, del baño al cuarto. Se posaba en el espejo justo cuando me miraba. Y cuando la espantaba, volvía en segundos, como si supiera que me molestaba. Mateo se reía. Decía que yo era demasiado citadina para tolerar un simple bicho. Pero yo sabía que algo no cuadraba. La casa no tenía humedad, ni basura, ni alimentos podridos. Solo esa mosca, siempre sola y siempre observando. Un día, al despertar, la encontré sobre mi frente, caminando despacio como si estuviera reconociendo mi piel. Me levanté de un salto y la espanté con una toalla. Pero esa noche no dormí. Soñé que alguien se sentaba en la cama, y aunque no podía ver su rostro, lo escuchaba respirar. Pesado, rítmico. Mateo dormía profundamente, yo no, porque el zumbido volvió, no de una mosca, sino de cientos, un enjambre invisible que vibraba dentro de mis oídos, y justo antes de abrir los ojos, escuché una voz, femenina, baja, susurrándome, ya volví. Los días siguientes fueron confusos. Mateo salía a trabajar al amanecer y yo me quedaba sola. La mosca volvía cada mañana, siempre a la misma hora, 7:17, exacto, como si tuviera alarma. Un día la seguí. La vi atravesar el corredor y posarse en la pared junto a la escalera del desván, una zona de la casa que nunca exploramos. La puerta del desván estaba sellada con clavos oxidados. Mateo decía que no había nada útil ahí, solo polvo y murciélagos. Pero esa mosca no dejaba de revolotear allí, hasta que una tarde la puerta se abrió sola. Fue un crujido seco, lento, como si alguien empujara desde dentro. Corrí al desván con una linterna. Había polvo, sí, y cajas rotas, pero también algo más. Una manta negra, extendida en el suelo, como si alguien la hubiera usado para dormir, y a su lado un cuaderno con tapas de cuero viejo. Lo abrí, páginas repletas de garabatos, figuras torcidas, ojos, moscas y frases repetidas una y otra vez. Ella respira a través de mí. Volví a cerrar el cuaderno con las manos temblando, y en el marco de la puerta, ahí estaba, la mosca, mirándome. Esa noche, Mateo notó mi incomodidad. Le conté lo del desván, el cuaderno, la manta. Pero él solo dijo que eran cosas de antiguos inquilinos, que no había nada raro, que si seguía con esa actitud
nos iríamos. Yo no quería irme, quería entender. Así que esa madrugada volví al desván sola. Encendí una vela y empecé a leer el cuaderno desde el inicio. La letra era desigual, como escrita en trance, y hablaba de una mujer que vivió ahí antes. Una mujer que aprendió a no dormir para no ser devorada. Cada palabra ardía en mi pecho. Al volver al cuarto, Mateo roncaba. Todo parecía normal, hasta que lo vi, en la esquina del techo, justo sobre la cama. Un pequeño grupo de moscas, silenciosas, estáticas, como si esperaran algo. Y debajo de ellas, mi cuerpo, durmiendo. Pero yo ya estaba despierta, fuera de mí, flotando, observando, hasta que una de las moscas voló directo hacia mi frente y me devolvió al cuerpo de golpe. Desperté gritando. Mateo me sacudía. Yo lloraba, pero lo más aterrador fue ver sus ojos. No había enojo, ni susto, solo distancia. Como si yo ya no fuera yo. Empecé a olvidar cosas, pequeños detalles, fechas, palabras, nombres. Mateo me hablaba y yo no recordaba lo que había dicho un minuto antes. Y la mosca seguía ahí, paseando por los bordes del espejo, hasta que una mañana vi algo que me quebró. La mosca no tenía reflejo, yo sí, ella no, como si no existiera, al menos no en este plano. Corrí al cuaderno, busqué una página marcada y encontré un dibujo, una mosca sin alas, con ojos humanos, y debajo escrito con rabia. Ella se esconde en lo pequeño, donde nadie la ve. Empecé a cerrar puertas, a cubrir espejos, a dormir con la luz encendida. Mateo se hartó, dijo que necesitaba espacio, y esa noche no volvió. Me quedé sola, con el silencio y el zumbido, fuerte, constante. La mosca volaba en círculos sobre mi cabeza. Luego se posó en mi hombro. No la espanté. Ya no tenía fuerzas. Y entonces habló. No con palabras, con recuerdos, con imágenes. Vi a la mujer del cuaderno. Vi su rostro cubierto de larvas. Vi su cuerpo dormido, mientras algo entraba por su oído. Y entendí. No era la primera, y tampoco sería la última. A la mañana siguiente, cuando Mateo regresó, no me encontró. Solo vio una nota que decía: voy a donde lloran las moscas, y el cuaderno abierto en la última página. Una nueva frase escrita con mi letra. Ya aprendí a respirar a través de ella. Mateo se mudó poco después, pero la casa sigue allí. Y dicen que por las tardes, si uno pasa cerca, puede ver una mujer parada en la ventana, callada, inmóvil, y sobre su rostro, una mosca, zumbando con paciencia, esperando, otro cuerpo que olvidar. La policía nunca investigó la desaparición. Mateo dijo que me había ido por voluntad propia, que lo había dejado, que era inestable, y yo ya no podía corregirlo, porque la que quedó en la casa no era completamente yo, era una mezcla, un eco de mí, con retazos de otra que vino antes. Mis pensamientos eran confusos. A veces no recordaba mi nombre, pero sí el de ella, Emma, y las moscas. Las moscas ya no me seguían, vivían conmigo, silenciosas, observando cada movimiento, y cuando me equivocaba, me corregían, zumbando dentro de mis sueños. La casa comenzó a transformarse, pequeños cambios, grietas en las paredes que no estaban allí, sombras donde antes había luz, puertas que ahora crujían aunque nadie las tocara, y olores, dulces, como fruta podrida. Todo era parte del proceso, del deshacimiento de lo humano. Empecé a hablar sola, a responder preguntas que no recordaba haber hecho. Los espejos me mostraban en lugares donde no había estado. Y los relojes, todos se detenían a las 7:17, la hora en que la mosca aparecía por primera vez, la hora en que ella me vio por dentro y decidió quedarse. Un día encontré una caja de madera bajo las tablas del suelo del desván. No tenía cerradura, solo un símbolo quemado en la tapa, un círculo incompleto, atravesado por una línea curva.
Dentro había objetos que no me pertenecían, un mechón de cabello gris, un anillo oxidado y una hoja de papel con palabras escritas al revés. Las leí en voz alta sin querer, y cuando terminé, la mosca se posó sobre mi lengua. No la escupí, no grité, solo cerré la boca, y por primera vez sentí agradecimiento. Era como si finalmente entendiera el propósito. Esa noche soñé con Emma. Estaba sentada frente al fuego, sus ojos vacíos, su boca cosida con hilo rojo. Me extendía las manos, pero no para pedir ayuda, sino para darme algo, un espejo. Pero al mirarlo, no me vi a mí, vi a Mateo, solo, llorando, frente a una cama vacía, y detrás de él, yo. Pero no era yo. Era la mujer nueva, la que yo estaba siendo. Sus facciones eran mías, pero su mirada no. Y en su frente, una mosca inmóvil. Como si el zumbido ya no fuera necesario, como si la conversión estuviera completa. Me desperté con la boca seca y el pecho ardiendo. Tenía ceniza en las uñas. Las sábanas olían a humo y había barro en mis pies. Fui al espejo del pasillo. Mi rostro tenía una expresión que no recordaba haber hecho jamás. Una mezcla entre ternura y desprecio. Como si me observara desde fuera, y luego la vi, no en el reflejo, detrás de mí, la sombra de una mujer, inmóvil, con los brazos cruzados y moscas girando a su alrededor. Giré en seco, pero ya no había nada. Solo una palabra escrita con vapor en el espejo: fuiste elegida. Durante semanas no salí, no comía, no hablaba, solo escribía, páginas enteras, frases sin sentido, dibujos de ojos, alas, espirales. Cuando Mateo volvió a la casa, porque aún tenía las llaves, me encontró en el piso, débil, sucio todo alrededor. Me levantó sin decir nada, y yo no lo reconocí. Su rostro era una mancha, una distorsión, un obstáculo. Quise gritar, pero mi voz no obedecía. En cambio, las moscas lo rodearon, zumbaban con fuerza. Mateo cayó de rodillas, y antes de desmayarse, dijo mi nombre, el verdadero. Y por un segundo, quise ser esa mujer otra vez. Me internaron. No sé cuánto tiempo pasó. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, y no había ventanas, solo zumbidos lejanos. Los médicos decían que hablaba dormida, que repetía oraciones antiguas en voz baja, que contaba hacia atrás desde 717. Uno de ellos me preguntó qué significaba ese número. Yo sonreí, no por burla, sino porque ya no me importaba, porque una parte de mí seguía allá, en la casa, en el desván, donde la mujer seguía escribiendo en mi cuaderno, con mi letra, con mi cuerpo, y con la mosca sobre su hombro, como una corona. Mateo dejó de visitarme, no lo culpo. En una de sus últimas visitas le susurré al oído: ella también quiere conocerte. Desde entonces desapareció, y con él mi conexión al mundo exterior. Pero no me sentí sola, porque todas las noches en la clínica una mosca entraba por la rejilla del techo y se posaba en mi cuello. Caminaba lentamente, como acariciando, y me contaba cosas que aún no puedo decir en voz alta, cosas que vienen del otro lado, del lado donde las voces no necesitan lengua, donde los nombres se deshacen y donde el olvido es dulce. Una enfermera intentó matarla una vez, con una toalla. La aplastó contra la pared, y yo grité como si me arrancaran el alma. Tuvieron que sedarme. Después de eso, la mosca no volvió por semanas, y durante ese tiempo me fui vaciando. No comía, no soñaba, solo esperaba, hasta que una noche sentí algo en mi oído, un susurro, pequeño, lento, y el zumbido, suave, había vuelto, y con ella yo también, porque ya no sabía quién era sin ese sonido, porque cuando desaparecía, yo también desaparecía un poco. Hoy me dieron el alta, pero no volví a la ciudad, volví a la casa, no por decisión, por necesidad.
Porque en el silencio del campo, entre los árboles y la humedad, ella me llama. Y yo respondo. No sé quién soy ya, ni cuántas veces he sido otra. Solo sé que cada vez que el reloj marca 7:17, una mosca se posa en mi hombro y sonrío. Porque aunque la memoria me falle, ella siempre recuerda por mí. Y si alguna vez visitas esa casa, no mates a la mosca. Puede que sea yo, observándote. Volver a la casa fue como entrar en un recuerdo que no era mío. Todo seguía igual. Las tablas crujían igual. La escalera del desván seguía quebrada. Y el zumbido se oía antes de abrir la puerta. Cuando crucé el umbral, las moscas se dispersaron por un instante, pero no huyeron. Solo hicieron espacio, como si me reconocieran, como si supieran que la huésped había regresado. Me instalé en la cocina. Encendí una vela y abrí el cuaderno. La última página estaba en blanco, esperando. Tomé el lápiz y escribí: estoy lista. Las moscas se posaron sobre la mesa, una a una, en fila, silenciosas. Yo escribía sin mirar. Las palabras fluían desde un lugar que no controlo, oraciones antiguas, tiempos verbales que no uso, dibujos con formas que no sé nombrar. Mientras tanto, las moscas cubrían el techo, la lámpara, las paredes y luego mi cuerpo, sin picar, sin moverse, solo estaban, hasta que una de ellas entró por mi oído y entonces escuché la voz de Emma, no desde fuera, sino desde el lugar que alguna vez fue mi pensamiento. Al fin alguien lo entiende. Empezaron los visitantes, gente perdida, excursionistas, curiosos, gente que decía haber oído leyendas sobre la mujer de las moscas. Yo no hablaba, solo los miraba desde la ventana y en las noches, cuando el silencio era absoluto, bajaban al desván, no por invitación, sino por curiosidad, y cuando regresaban, ya no eran los mismos. Tenían los ojos más quietos, los pasos más lentos y un zumbido sutil que los rodeaba incluso cuando estaban en silencio. Algunos no regresaron jamás. Otros dejaron cartas con palabras escritas al revés. Uno incluso me llamó Emma y yo no lo corregí. Mateo volvió una última vez. No lo esperaba. Había envejecido. Tenía la barba crecida, los ojos vacíos. Entró sin golpear. Me miró como si no me reconociera, pero cuando las moscas comenzaron a rodearlo, no retrocedió, solo susurró: yo también la oigo. Le ofrecí una silla, nos sentamos, no hablamos, y las moscas se repartieron, mitad para él, mitad para mí. Ese día, el reloj se detuvo a las 7:17 exactas, la misma hora, el mismo zumbido, pero esta vez en armonía, y supe que ya no estaba sola. Nunca lo estuve. Con el paso de los días dejamos de contarnos como dos. Éramos parte del mismo rezo, del mismo eco. Nos movíamos con sincronía. Dormíamos al mismo tiempo. Soñábamos lo mismo. Y en el sueño había una tercera figura, una niña, sin boca, con los ojos llenos de moscas. A veces se sentaba entre nosotros, otras veces se perdía en el desván. Entendimos que vendría, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que su lugar ya estaba reservado. Un día la puerta se abrió sola y en el umbral había un Moisés, con zumbidos suaves, como arrullos, como cuna. Empezamos a preparar la casa. Mateo reforzó el piso del desván. Yo bordé símbolos en las cortinas. Las moscas seguían cada movimiento. Ya no zumbaban todo el tiempo, solo cuando algo estaba mal. Eran guías, guardianas y también testigos. Una noche, mientras llovía, sentí un golpe en la puerta. Era una joven, perdida, empapada. Dijo que su auto había fallado. Le ofrecimos té. Entró sin miedo, nos miró sin juzgar, y en cuanto cruzó el umbral, las moscas se calmaron. Supe que era ella, la niña, ahora mujer, ahora cuerpo disponible. Le ofrecimos el desván. Durmió profundamente. Al amanecer bajó en silencio.
Dijo que había soñado con la voz de una mujer, que le hablaba desde el espejo. No dijo que era Emma, no hacía falta. Sus ojos ya tenían el brillo correcto. Y sus palabras, la cadencia. Le dimos el cuaderno y sin dudar comenzó a escribir. Zumbaban fuerte, feliz. La casa la había aceptado, o quizá ella aceptó a la casa. El ciclo se repetía, no con desesperación, sino con propósito. Porque donde lloran las moscas, siempre nace una nueva madre. Mateo desapareció poco después. Se esfumó como niebla. Pero no lo lloré. Sabía que debía continuar su camino. Ahora era mi turno. La joven no se fue. Vivió conmigo. Y cuando comenzó a llamarme madre, no lo corregí. Las moscas nos protegían, nos guiaban, nos susurraban oraciones mientras cocinábamos. Y en las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas, cantaban. Pequeñas melodías de zumbido, ritmos que no se aprenden, solo se recuerdan. Desde el otro lado, el lado de Emma, el lado donde todas aprendemos a dejar de ser una, para ser muchas. Hoy escribo esto como testimonio, no para que me crean, sino para que comprendan. Que hay lugares donde el olvido no es suficiente, donde las voces antiguas encuentran nuevas lenguas y donde las moscas no son plaga, son aviso. Si alguna vez las ves en fila, no las espantes, no las mates, escucha, porque puede que estén eligiendo. Y si eres tú, si eres la siguiente, no corras, acepta. La resistencia duele, pero la entrega libera. Allá donde lloran las moscas, nadie está solo. Solo hay que aprender a oírlas y a dejarse escribir. No sé cuánto tiempo ha pasado. El cuaderno está lleno, las moscas están quietas y yo ya no tengo nombre. Tengo zumbido, tengo alas y tengo la voz de todas las que vinieron antes. Cuando cierro los ojos, veo el desván, oscuro, vivo. Y cada vez que alguien cruza la puerta por error, una nueva página se escribe sola, con letra que no es mía, pero que sé de memoria, porque en esta casa los cuerpos pasan, pero las palabras se quedan, y ahora que lo sabes, no te sorprendas si mañana una mosca te sigue a casa. Dicen que las carreteras guardan secretos, pero las casas los escriben. Y lo que empezó con una sonrisa en la colina y continuó con puertas imposibles en la ruta, ahora encuentra su eco final en una casa con ventanas cerradas, pero con páginas abiertas. Páginas que no se escriben con tinta, sino con miedo, memoria y silencio. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una trampa de palabras. Una historia que no fue contada, sino que se contó a sí misma. Y quien la lee hasta el final, ya no sale igual. Aún estás a tiempo de cerrar este video, pero si decides quedarte, recuerda una cosa. Hay cuadernos que una vez abiertos no te dejan ir, y esta historia te está esperando. Relato 3. El cuaderno de las palabras quebradas. Yo no quería limpiar la casa, solo vine a cerrarla. Mi tía abuela murió sola, con la cabeza caída sobre un cuaderno de tapa dura y manchas de humedad. Me llamaba Lucía, aunque mi nombre es Clara. Decía que yo era su repetición, no su sobrina. Nadie quiso hacerse cargo del lugar, y ahí estaba yo, con las llaves frías y un olor a encierro que salía incluso con las ventanas abiertas. Lo que no sabían es que la casa respiraba. Inhalaba cada palabra mal dicha, cada pensamiento interrumpido, y las escribía en ese cuaderno, el de las palabras quebradas. Estaba en la repisa del salón, negro, pesado, cubierto de polvo y cera seca. Pensé en tirarlo, pero lo abrí. Las páginas estaban llenas, pero no con letras, con arañazos, símbolos torcidos, como si una mano temblorosa hubiera querido escribir en medio de un terremoto. En la contraportada, una frase clara, escrita con tinta roja.
Si no lo lees, te olvida. Si lo lees, te escribe. Lo cerré de golpe. Pero al hacerlo, escuché un crujido en la madera del techo, como si algo se hubiera movido, como si el cuaderno hubiera llamado algo. Esa noche dormí en el sofá, con la linterna encendida. La electricidad era inestable, el aire estaba tan denso que costaba respirar. Y a las 3 en punto, sin ninguna alarma, me desperté de golpe. El cuaderno estaba abierto sobre mi pecho, con una palabra clara escrita con ceniza, Xla, pero no seguía. Era como si la tinta se hubiera agotado justo cuando comenzaba mi nombre. Lo arrojé al suelo. Rodó como si pesara más de lo que parecía, y al caer, una de las ventanas se abrió de golpe. Entró viento, pero también algo más, un olor, como a saliva seca. Por la mañana decidí marcharme. Tomé mis cosas, ignoré el cuaderno, cerré la puerta, pero al caminar por el sendero, todo parecía igual. El mismo árbol, la misma curva, la misma piedra. Di 5 vueltas y siempre terminaba de nuevo frente a la casa, como si el mundo hubiera encogido alrededor de ella, como si solo existiera ese terreno, y el cuaderno seguía ahí, sobre el umbral, abierto en una página que no había visto antes. Tenía una palabra, una que no debería existir. Volviste antes de irte, sin espacios, como si las palabras hubieran aprendido a caminar y a cerrarme el paso. Volví a entrar. Ya no tenía sentido resistirme. Quemarlo tampoco era opción. El papel no ardía. Lo metí en un cajón, lo até con hilo, lo cubrí con sal. Nada cambió. A la noche siguiente lo encontré sobre la almohada, abierto, con otra palabra inventada. Clara no era ella. Comencé a sentir presencias, movimientos en los espejos, sombras que cruzaban el pasillo cuando pestañeaba. Y entonces lo entendí. El cuaderno no solo escribía lo que oía, escribía lo que sospechaba, y sus sospechas se volvían reales. Era una trampa, una boca de páginas, una lengua de tinta, y yo, sin saberlo, ya estaba siendo leída. Intenté escribir en él algo coherente, una explicación, una oración, pero la tinta se deslizaba sin control. Mis manos escribían palabras que no pensaba, que no entendía. Y cada vez que terminaba una línea, una grieta aparecía en la pared, como si las frases tuvieran peso, fuerza, consecuencia. Al tercer intento la lámpara estalló, y el techo dejó caer polvo negro, no tierra, no ceniza, algo que parecía molido, como uñas o huesos, y cada letra, cada línea nueva, se sentía como una promesa que alguien más había hecho antes y que yo ahora debía cumplir. Decidí dejar de escribir, no tocarlo, no mirarlo, pero el cuaderno comenzó a susurrar, no con voz, con sonido de páginas pasando, de respiración entrecortada. Una noche, mientras me bañaba, lo escuché desde el pasillo, como si alguien lo hojease con urgencia. Al salir, el baño estaba oscuro, el espejo empañado, y en él mi reflejo escribía, con la mano temblorosa, con tinta negra que salía de su boca, y cuando me acerqué, la imagen me miró y dijo: no hay silencio sin lectura. Después el espejo se rajó, y ya no me vi más. Días después, encontré fotografías viejas en el desván. Mujeres sentadas frente al cuaderno, siempre diferentes, siempre solas, siempre con los ojos perdidos. En una de ellas reconocí a mi tía abuela. Tenía 17 años, y en su frente alguien había escrito con tinta, versión 4. Debajo de la foto, una nota: cada lectora mejora el texto. Entendí que la casa no la había encerrado. Ella se ofreció para que el cuaderno pudiera seguir escribiendo. Yo era la quinta, y aunque aún no lo aceptaba, algo en mí ya sabía cómo terminaba la historia, con la tapa cerrándose sobre mi nombre. Llamé a un sacerdote, no para exorcizar, para preguntar.
Me escuchó en silencio y luego dijo: algunas casas son evangelios para los que no creen. Cada página es una herejía. Me dejó una vela, un crucifijo y una advertencia. Si el cuaderno empieza a escribir solo, no lo detengas, que termine, o lo terminarás tú. Desde esa noche no dormí más, solo leía en voz alta, hasta que mi garganta se llenó de polvo, y entonces las palabras comenzaron a sonar dentro de mi cabeza. No necesitaban papel, solo espacio, y el mío ya no era suficiente. Esta es la última página, no porque el cuaderno se haya acabado, sino porque yo me acabé. El zumbido no es de moscas, es de palabras, duras, cortantes, y cada una se clava detrás de mis ojos. Ya no recuerdo qué escribí, solo sé que todo fue verdad. O lo fue después de escribirlo, da igual. Ahora, si estás leyendo esto, cierra el cuaderno, no lo pienses, no lo analices, solo ciérralo. O terminarás escribiendo también, no con tu mano, sino con tu miedo. Y cuando mires al espejo, verás tu reflejo leyendo esto otra vez. Y será demasiado tarde. La mañana siguiente parecía normal. Luz suave por la ventana, un poco de niebla, silencio, demasiado silencio. Salí al pasillo y la casa parecía más grande, las paredes más alejadas, las puertas más altas. Era como si el cuaderno hubiera escrito otra arquitectura durante la noche. Fui a la cocina, había pan, no lo había comprado, pero estaba fresco. Y junto a él, una nota escrita con letra de niña. Gracias por seguir leyendo. No firmaba nadie. Pero el cuaderno estaba sobre la mesa, abierto en una nueva página, y debajo de mi taza había una gota de tinta. Intenté huir otra vez. Rompí una ventana, brincando por el jardín trasero, pero cuando crucé el portón, la reja se cerró sola detrás de mí. Y estaba de nuevo dentro, frente al mismo cuaderno, misma página, solo que ahora tenía algo nuevo escrito. La puerta era palabra. Dijiste salida, pero no la escribiste. Ese fue el momento en que entendí. No bastaba con pensarlo. Había que escribirlo, pero no con intención, sino con convicción. Y mis manos ya no obedecían, solo respondían al miedo. Y el miedo era el verdadero narrador. Me encerré en el baño, lloré durante horas, pero las lágrimas no caían al suelo. Eran absorbidas por las baldosas, como tinta, y luego en las paredes comenzaron a aparecer frases, fragmentos, diálogos que no había dicho, gritos que no había soltado, y todos comenzaban igual. Lucía se dio cuenta que, pero yo no era Lucía. Nunca lo fui, o eso creía. El cuaderno escribía incluso cuando yo no lo tocaba, incluso cuando no lo miraba. Lo hacía con mi tristeza, con mi duda, y cuanto más negaba mi nombre, más fuerte lo escribía. Encendí la radio buscando distracción, solo estática, hasta que una voz interrumpió. Versión 5, Clara, Lucía, en curso. Mi corazón se detuvo. Quise apagarla, pero la radio no tenía botones. Era solo una carcasa, sin cables, sin antena, sin nada. Y seguía hablando. No todas completan el relato. Algunas se quiebran, otras se rehacen. Tú decides. Luego, silencio. Pero no uno cualquiera. Uno cargado, pesado, como si la radio estuviera esperando mi respuesta. Tomé el cuaderno. Abrí en la primera página. Y ahí estaba, una frase escrita al revés. Tu final ya fue leído. Esa noche soñé con otras mujeres. Todas sentadas en la misma silla, todas escribiendo con los ojos cerrados. Una de ellas me habló sin mover los labios. El error fue pensar que podía salir sin escribir tu última palabra. Desperté con la boca seca. Un hilo de tinta salía de entre mis dientes. Y sobre mi pecho había plumas, no de ave. Eran rígidas, aferradas a la piel, como si algo estuviera queriendo abrirse desde adentro. Corrí al espejo.
Mis pupilas eran ahora dos manchas negras en expansión y detrás de mí vi la silueta de mi tía abuela, sonriendo. No habló, solo señaló el cuaderno y al hacerlo, la página giró sola. Ahora tenía una lista, nombres, fechas, errores, y cada error estaba marcado con una mancha, una que no borraba. La mía tenía 3, pero aún estaba en curso. Aún podía cambiar, o eso pensé, porque al tocar la página sentí que algo me tocaba desde el otro lado. Un dedo frío, un aliento, una promesa y una advertencia. Si terminas sin ser corregida, serás la nueva autora. Y yo no quería escribir, yo solo quería olvidar. Apagué todas las luces, sellé el cuaderno en una caja de plomo, lo enterré en el jardín, recité oraciones, lloré, esperé el amanecer y cuando el sol salió me sentí libre, hasta que entré en la cocina. Sobre la mesa, junto al café que no preparé, estaba el cuaderno, abierto, con una página en blanco y una pluma al lado, pero no era mía. Era una de las que brotaron de mi pecho, y la tinta ya estaba fluyendo desde la punta. No sabía si era sangre o recuerdo. Solo sabía que iba a escribir sola. Decidí enfrentarlo. Abrí la página y comencé. Esta es mi historia, pero las palabras se deshicieron al instante. La hoja se volvió líquida, como mercurio, y mis dedos se hundieron en ella. Sentí frío, sentí gritos, sentí la voz de todas las versiones anteriores. Una de ellas lloraba, otra reía, una más rezaba. Y todas decían lo mismo. No se puede narrar lo que ya se ha vivido, solo repetir. Cerré los ojos, respiré y supe que ya no estaba escribiendo. Estaba siendo escrita, palabra por palabra, tinta por carne, recuerdo por presencia. Comenzaron los espejos a desvanecerse. Ya no mostraban reflejos, sino fragmentos de otras habitaciones, de otras casas, de otras mujeres. Cada vez que me miraba, veía otra versión de mí. Una con la cara rasgada, otra con la lengua cosida, otra completamente de papel. Y todas sostenían el mismo cuaderno, solo que en sus tapas no decía palabras quebradas. Decía manual de instrucciones, recetario de ausencias, testamento de nadie. Comprendí que el cuaderno cambiaba de título según quien lo leyera, pero el contenido siempre era el mismo. Una mujer sola siendo escrita por el miedo. La tinta llegó a mis uñas, mis venas la transportaban. Mis pensamientos ya no eran míos, solo narración, solo bucle, solo eco. Quise arrancarme las palabras, pero ya no estaban fuera, estaban en mi sangre. El cuaderno era mi diario y yo su última página. Todo lo que vivo ya fue escrito, todo lo que temo ya fue leído. Y si alguien entra en esta casa, verá mi silueta quieta, con el libro entre las manos, y creerá que puede escapar. Pero no, solo podrá reescribir el final. La casa ya no tiene puertas, solo marcos vacíos como paréntesis sin cerrar. El cuaderno permanece abierto sobre mi regazo. Las páginas ya no se ven blancas ni negras, sino vivas. Pulso lento, textura de piel, y cuando el viento entra, no las mueve, las acaricia. Es como si esperara que alguien más lo tome, que otra historia comience. Pero sé que no hay nuevas historias, solo versiones diferentes del mismo espanto, y cuando cierro los ojos, escucho el sonido de teclas mecánicas, como si alguien estuviera escribiendo desde el fondo de mi cabeza. El pueblo no habla de esta casa, dicen que está abandonada, que nadie entra, pero cada noche alguien deja flores en la entrada, marchitas, a veces arrancadas. Una vez vi a una mujer dejar una nota. Decía, no pude salvarla, perdón, Clara. La llamé, le grité, pero ella no me vio o no quiso. Era como si mi voz no saliera, o peor, como si ya no fuera voz, sino narración.
Y nadie escucha una narración si no decide prestarle atención. Y yo ya no soy más que eso. Una historia esperando lector. Intenté dejar pistas. Escribí en las paredes. Oculté mensajes bajo los muebles. Dibujé marcas en los espejos, pero el cuaderno lo borraba todo. Reescribía la versión oficial. Y cada vez que alguien se acercaba, la casa se disfrazaba. Parecía vacía, inofensiva, pero las palabras, ellas susurraban. Y si alguien abría el cuaderno, ya no había vuelta atrás. Como un parásito, se adhería al alma. Y comenzaba el proceso, la reescritura, el despojo, la repetición. Yo lo sé, porque ya no recuerdo mi historia original, solo esta, solo lo que él decidió que fuera. Un día creí escuchar a mi madre llamándome. Desde el jardín grité, pedí ayuda, y entonces vi una figura acercándose, una niña. No tendría más de 9 años, cabello oscuro, pies descalzos, llevaba en brazos otro cuaderno, no el mío, otro con tapa roja, y al llegar me dijo: «Este es el tuyo nuevo, el anterior ya terminó de leerte». Lo puso frente a mí, se marchó, y cuando abrí la primera página, no había palabras, había un espejo, pequeño, redondo, y en él yo no tenía rostro. Desde entonces ya no sé cuántos días pasaron, ni cuántas veces escribí esta historia. Todo se reinicia. Cada intento de final es solo otra forma de empezar. El cuaderno no quiere cierre, quiere ciclo, y yo lo acepté, porque resistirse solo alarga el dolor. Ahora escribo, con calma, con ternura incluso. Escribo para que tú, que me estás leyendo, te reconozcas, te sientas parte, y el cuaderno te elija, porque siempre necesita un nuevo lector. Alguien que crea que puede cambiar el final, pero el final no se cambia, solo se hereda. Y ahora te toca leer. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Alguien te habló de esta historia, o la encontraste por curiosidad. Pero ya no estás afuera, estás dentro, no en la casa, sino en la narración, y eso es mucho peor, porque las paredes pueden derrumbarse, las casas arder, pero las historias permanecen, y la tuya, aunque no lo sepas, ya comenzó a escribirse. ¿No sientes el hormigueo en tus dedos, ese eco detrás de ti? No es miedo, es el inicio, el primer trazo, y el cuaderno ya sabe tu nombre. Últimamente sueño con una escalera infinita. Cada peldaño es una frase, cada descanso, un capítulo, y al llegar al final, hay un escritorio, una lámpara, un cuaderno, pero no cualquiera, el tuyo, el que dejaste de escribir cuando creciste, cuando dejaste de imaginar, y ese cuaderno te estaba esperando. Pero ahora no es un diario, es un dictado, y cada palabra que rechazas escribir, otro la escribe por ti, y ese otro no quiere tu bien, solo quiere verte atrapado, como yo, como todas las versiones anteriores, como todas las que vendrán. A veces me preguntan, dentro del sueño, si aún recuerdo quién era. Digo que sí, que era Clara, que era Lucía, que fui la quinta, pero eso no les importa. Solo preguntan si leí hasta el final, y cuando digo que sí, me despierto. O creo que lo hago, porque la habitación ya no es la misma, ni la luz, ni el tiempo. Y cuando intento hablar, solo salen letras, trozadas, incompletas, como si la boca ya no fuera voz, sino página. Y entonces entiendo que nunca desperté. Solo pasé a la siguiente hoja. He dejado de resistirme, de luchar, de llorar. Ahora narro y me escuchan. Desde espejos, desde radios apagadas, desde pesadillas ajenas. A veces me llaman demonio o espíritu, pero no lo soy. Solo soy relato, uno que sigue creciendo, que muta, que se adapta, y tú que aún estás aquí, estás dentro. No importa si lo crees o no, ya estás siendo narrado, y en algún momento verás el cuaderno en tu mesa, y cuando lo abras, sentirás algo familiar, un suspiro,
una palabra, y sabrás que fui yo. El final no existe, solo se pausa, como una vela que arde, pero aún no cae la cera final. Lo que te llevas de esta historia no es el miedo, es la advertencia. Nunca escribas tu nombre completo en ningún lugar que no controles, porque puede ser leído, y leído es reclamado. Yo lo hice, Clara Lucía Hernández, y ahora soy solo tinta, sombra, reflejo de lo que una vez fue humano. El cuaderno aún está aquí, esperando al siguiente, quizás tú, quizás alguien que ames. Solo recuerda, el que lee hasta el final ya no es solo lector. Hay historias que se cuentan para entretener, otras para advertir, pero esta se cuenta porque sigue viva. No importa si lo aceptas o no, si apagas la pantalla o subes el volumen. Lo que escuchaste hoy ya te escuchó a ti también. Cada relato que compartimos es una puerta abierta, una grieta en el muro de lo que llamas realidad. Y si mientras duermes escuchas tu nombre susurrado en otra voz, si sientes que tu casa no suena igual, que tu reflejo parpadea cuando tú no lo haces, no es tu imaginación. Es porque algo te está escribiendo y ahora forma parte de ti. Antes de marcharte, dime desde qué ciudad y país nos acompañaste. Ese simple comentario nos une en esta oscuridad compartida. Y si este video logró inquietarte, estremecerte o mantenerte despierto, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así sabremos que estás listo para el próximo descenso. Aquí no contamos historias cualquiera. Aquí narramos los ecos reales del miedo. Historias únicas que no encontrarás en otro rincón del internet, porque las nuestras no nacen de la fantasía, nacen de los susurros que nadie más quiso escuchar. Y si el algoritmo te trajo hasta aquí, no fue casualidad. Él también obedece a voces. Y algunas no vienen del código, algunas vienen del más allá. Nos vemos en el próximo relato, o mejor dicho, nos leeremos pronto. Pero recuerda, cuando cierres los ojos esta noche, no pienses en el cuaderno, porque lo que es escrito con miedo siempre encuentra cómo volver, y a veces lo hace con tu nombre en la primera página.